Mi pueblo es un charquito de tejas con ojos de cierto whis, que tiene los pies de barro y el corazón de maíz. Sabut kantang cilakaw, sawag kamal tiyushik. Kamal tiyushik cila, sabumal. Sakar tiyong ik, ayong nagkasemal. Ayong kunakil, sawag ang mukural. Akaw Diyos man tiyush cila. Sabumal nikpanil saya cipet. Nikpanil asipinik. Nikpanil yung cipet. Shumural. Chugamik. Venimos a compartir y convivir con nuestros hermanos indígenas. Llevar un nuevo aprendizaje y ponerlo en práctica con los niños que tanto lo necesitan. Y al final, ¿verdad?, contextualizar temas para el trabajo de pueblo indígena. Y aquí fortalecerlos en la fe, compartir algunas ideas propias. Y creo que esto nos va a servir para ver la problemática, la lucha que hemos tenido los pueblos para sobrevivir. Consideramos que este es un espacio muy importante donde vamos a comenzar a ver cómo también la iglesia es un instrumento diferente a como fue en la historia pasada para resarcir todos los daños que le causaron a nuestra espiritualidad. Este seminario se ocupa de analizar la realidad de Centroamérica y en este año pues se optó por acercarse desde la realidad indígena, porque conocer la realidad de Centroamérica sin tomar en cuenta a los pueblos originarios sería un pecado imperdonable, ¿verdad? Si nosotros no nos sentimos impotentes, no vamos a oír a los pobres, a los discriminados, a las discriminadas, ¿no? Primera vez que estoy fuera de mi territorio y contándole qué ha marcado mi vida, por qué soy luchador y por qué cada uno de nosotros debemos y estamos en la urgente necesidad que los pueblos indígenas surjan, porque nosotros somos antes de la colonia, con la república y con todo lo que se puede venir. Según nuestra visión, esta tierra es el paraíso, lo que pasa es que nosotros la hemos destruido por falta de conciencia. Y yo creo que esto nos va a servir a nosotros para que de ahora en adelante, yo en mi lugar, pues yo tengo plantas, yo las abrazo, yo las beso, porque son parte, ellas le tienen amor, si uno le tiene amor, ellas le tienen amor y dan amor. Y toda esa cosa es una cosmovisión, una relación que tiene que haber entre medio ambiente, ser humano y el gran Dios creador de todas las cosas. Que a través de este programa estamos acá promoviendo la revitalización cultural de una u otra forma. Esta es una lucha de revitalización. Nosotros como indígenas en la actualidad tenemos que comprobar en Costa Rica que somos indígenas, porque para ser indígenas hay 3 requisitos que cumplir en Costa Rica, y digo Costa Rica. 1, tenés que ser pobre. 2, tenés que tener miedo a hablar. Y 3, jamás en la vida levantar la cabeza. Entonces creo que, bueno, aunque no les guste a muchos, nosotros como indígenas térrabas siempre hemos levantado la cabeza, siempre hemos hablado. Hoy en día nosotros hemos perdido parte de las creencias porque hemos sido impuestos a las religiones, y muchas veces las religiones dicen que si yo creo en este vaso estoy creyendo en el diablo, entonces lo amenazan así. Pero si esa es mi creencia, que yo creo que este vaso hace milagro, es parte de la creencia y uno lo ve de esa manera. Considerado más peligroso porque significa luchar
por los territorios, por los recursos o los bienes comunes. Y eso está catalogado por los estados y por el imperio, por los organismos internacionales, el movimiento más peligroso, que es el movimiento indígena, porque reivindicamos los derechos. Y seguimos luchando nosotros y enfrentándonos también a todo lo que los ataques que hay militares y de toda la oligarquía hondureña. También luchamos, ¿verdad?, por nuestros derechos como mujeres indígenas y también por los bienes naturales. En la escuela se nos enseñaba una historia falsa, una historia oficial, una historia escrita a conveniencia de las personas que estaban gobernando. Y nuestra verdadera historia se iba perdiendo en el silencio de los tiempos. Que cuando un pueblo olvida su historia, cada día se enlaza con la muerte. Y que no hay más terrible eso de que la tradición de la justicia es el olvido. Nos vamos olvidando cada momento. Nos estamos sumergiendo en un modernismo. También la resistencia, bueno, sobre la empresa. Ahí fue una caminata muy grande por la compañera Crisanta, que pues es criminalizada, que la querían arrestar, y pues todos decíamos, si lo agarran a ella, que nos agarren a todos. Si somos 1000, que nos metan 1000 a la cárcel, y ahí estamos todos en la cárcel. Si tienen dónde, que vamos a estar todos. Por eso dice, todas y todos somos Crisanta. Me ha tocado aprender, y mucha de mi conciencia también ha sido generada y empujada por hombres y mujeres que no son indígenas, a quienes valoro y respeto, pero también por hombres y mujeres indígenas de Guatemala y de otros espacios. Para mí la vida es estar entre fronteras. También he aprendido, estando en mi país y trabajando con mis hermanos y mis hermanas, que las luchas indígenas no son fáciles, que son sumamente complejas. El que se le discrimina por su cultura ya no se siente humano, ya no se siente indígena, ya no se siente persona, sino que es como un pollo desplumado. Ya no, un pollo desplumado ya no se siente pollo, ¿verdad? Entonces, lo mismo el ser humano, cuando lo discrimina por su cultura, que es que vos sos esto y vos sos esto, entonces ya no se siente humano. La ferocidad a la que nos enfrentamos de la transnacionalización, la privatización, la imposición, incluso de esto que se hablaba antes, bueno, de los marcos jurídicos nacionales para facilitar el coloniaje, el flagelo de la migración, de la expulsión forzada, que incluso es algo en algunas comunidades más o menos reciente. En nuestros lugares, comunidades indígenas, nunca habían salido personas fuera del país. Aún con todo el panorama y las diferentes concepciones, sin duda existen varios factores y aspectos en nuestra identidad y cultura de pueblos indígenas que pueden coadyuvar a favorecer o propiciar nuestro propio desarrollo. ¿Cuáles son las consecuencias de la consulta comunitaria? Después de la consulta, la Corte de Constitucionalidad, en el caso de Zipacapa, en el caso de Río Hondo, Zacapa, dijeron que las consultas no son vinculantes. A nosotros, ¿qué nos importa si son vinculantes o no son vinculantes? Nosotros manifestamos nuestra postura, que no queremos. Como no nos consulta el Estado, hagámoslo nosotros. No esperamos del Estado que nos venga a hacer consulta. Hagámoslo nosotros, porque hay que conquistar los derechos, no se regalan. Para tejer nuestra vida aquí en la tierra. Humbat, Kebat, Ushimbat, Kejembat, Hombat, Wakimbat, Ukumbat.
estas palabras y esta sabiduría y esto que hemos sembrado aquí tenga sus frutos en la lucha por los pueblos indígenas